y bienvenidos a la segunda edición de Yo en Hydrocafe. Nuestra misión es dar visibilidad al trabajo de investigación en hidrogeología que se está desarrollando en la actualidad y crear una red de investigadores juniors. Good evening, everybody, and welcome to this second edition of Join Hydrocafe. Our mission is to give visibility to the work of early career and junior hydrogeologists and to create a network for collaboration and cooperation. Yo soy Nuria Naranjo y hoy me acompaña Andrés González Quirós. As you already know, my colleague is Nuria Naranjo and I am Andrés González Quirós. Como el año pasado, los vídeos quedarán colgados en nuestro canal de YouTube para poder verlos después si no habéis podido asistir a la sesión online de hoy. As in our previous edition, all the videos are uploaded to our Join Hydrocafe YouTube channel so that you can watch them later if you have not been able to attend the live session. En el chat habilitado en YouTube podéis dejar vuestras preguntas a los conferenciantes de hoy y serán contestadas en directo. In the chat on YouTube, you can leave your questions to today's speakers, and this will be answered during the session. Hoy emitimos en directo la octava y última sesión de esta segunda edición y nuestra primera ponente de hoy es McKnight. Today we broadcast live for Hay Time. In our last session of this second edition, our first speaker today is Sarah McKnight. Hi, Sarah. Thanks for being with us here today. Awesome, and thank you for having me. First, I would like to ask you some introductory questions for the audience to know you better. So, can you tell us where are you currently working and what are you doing? Sure, yeah. So I'm currently a PhD student at the University of Massachusetts in Amherst, and I'm entering into my final year, and I focus on modeling arid hydrology. So what you are presenting today is part of your PhD? That's right. Okay, thank you so much. So the floor is yours to present your work, and you can share your screen and your presentation. Thank you. Awesome. Sounds good. So I will share my screen. Just feel free to confirm that you can see it. Awesome. Yeah, okay, that works. Great, wonderful. Well, thank you for the introduction. I'm very excited to share a bit about my work today, which is based on my field site in Salar de Atacama in northern Chile. And where I'm specifically looking at surface water, groundwater interactions, and how they control surface water resilience in brine-bearing salar aquifers. And so there's several reasons why salars are really interesting to study. And when I talk about salars, what I mean is salt flats. Salars are the Spanish word for salt flats for the English speakers in my audience. And so there's several things that we know about the hydrogeology of salars, as illustrated by Rosen, 1995. One thing being that they commonly occur in topographically closed basins with no river outflow. And when that happens, you have evapoconcentration of salts and solutes in the leftover water, and that creates brine-rich aquifers. And so there's other things that I'm interested in studying. One thing being that there's a really complicated climate story happening here, where we're seeing prolonged droughts in the Altiplano Puna region, where a lot of these salars exist. But at the same time, we're also seeing a lot of extreme and sporadic precipitation events. And so there's that. And of course, another thing that is complicating the system is the amount of mining that is happening in these salars, because one of the solutes that gets concentrated in groundwater is lithium, which, as Monk et al. 2016 describes, is really important for the hybrid and electric car industry. And so Shen et al. Talk about how mining can degrade ecosystems, especially in arid climates. And so while that's really important to think about, my study that I'm talking about today is
going to primarily focus on climate because it's important to focus on and separate those two different factors in order to understand how they affect each other better. And there's also several implications for understanding the resilience of these systems. The first being that surface waters are culturally significant for the local and especially the indigenous people who reside in Salar de Atacama. And then there's also a lot of ecological significance where these surface waters are really a focal point of ecological diversity, especially for, the most famous example, which is the Andean flamingo, which relies on surface waters in these areas for habitat. Now, here's a conceptualization of groundwater flow in these systems. And this is from Monk et al. 2021, which I was fortunate enough to be a co-author on. There's a lot happening in this illustration, but there's several things that I would love to point out. The first being that when you have fresh water that's recharging these systems and interacting with brine, because of density-driven flow, you end up getting fresh water upwelling. And so that inflowing fresh water ends up discharging as springs, which are upgradient to the surface waters that I'm looking at. And then that discharge ends up terminating in the springs and presenting itself as a form of inflow to these surface waters. So that's one mechanism for inflow to these surface waters, but there's also, of course, precipitation runoff. And so I'm interested in this study trying to discern the difference of the proportions of those two inflow mechanisms and how they vary over space and time. So as you can see from this map here, there's a lot of seasonal extent that can happen. And this is a map of the Punta Brava lagoon system. And so you can see that difference between summer and winter extents, which are largely controlled by evaporation. But then there's also the increased inundation that happens post-precipitation event, which you can see from this dashed outline here. And so we think that this variation really depends on the location of the surface water with respect to the aquifer itself. So we hypothesize that there are distinct inflow and outflow mechanisms for different types of surface water systems. So the first, which we call the terminal system, which we call it thus because it terminates in the transition zone. We think that the primary inflow mechanisms are that discharge from springs as well as precipitation runoff. Whereas we also think that the primary mechanism for controlling outflow is some kind of combination of runoff to down gradient sinks or infiltration or both. And then we also think that these transitional systems have distinct mechanisms where they rely primarily on precipitation runoff, and their primary outflow mechanism is evaporation. So to further explore this hypothesis, we integrated a bunch of different data within Salar de Atacama, which is outlined here in white in the upper left-hand corner. We first looked at polygons, or rather inundation time series for these specific surface water extents, which are denoted by the polygons in the right-hand map here. And then we also looked at met stations, which are noted in pink. And then we also looked at piezometers for groundwater levels, which are noted in blue, which we might not have enough time to talk about today, but happy to share that another time. But for the met stations, we were able to, and here's a time series of all the precipitation for the different rain gauges, 6 rain gauges that we were looking at in Salar de Atacama. We were able to identify 5 different events that happened within the record of study, which is over 6 years.
And we use those precipitation events as reference points for how precipitation is affecting surface water inundation. Now, here is an example of an inundation record, which we collected through synthetic aperture radar from the Sentinel satellite. And so basically, each point that you see here is its own scene. And so as an example, here is one scene from right before the 2019 event, which is right before the largest event in the record. And then for the highest event, you can see the scene for the highest event, and just by visually comparing the two, you can see how much more inundated via the dark blue the after scene is. So this is just one example, but comparing the time series for all of the surface waters for Salar de Atacama, you start to notice several different trends. The first is that some of these surface waters are actually exhibiting more seasonality than others. And the second being that some of these surface waters are actually experiencing higher recession rates than others. To really illustrate this example, I just want to focus particularly on the Punta Brava system, because that's the part of the aquifer where we have the most data. And so you can really see that seasonality here. And then you can also really see how the Punta Brava system, which are those terminal systems, have much faster rates of recession compared to the transitional pools, which are down gradient to them. And so that's a good comparison between transitional versus terminal pools. And so to further explore this relationship of and to further distinguish the different mechanisms that are controlling the inundation, we did a lumped parameter model where we tried to define the inflow mechanisms versus the outflow mechanisms. And so there are a number of different terms that we use to define these mechanisms. And we basically developed a kind of a water balance equation to understand how this inundation is changing through time. And so the inflow mechanisms that we defined are QS and QR, which is spring discharge and precipitation runoff in particular, or respectively. And then for outflow mechanisms, we looked at evaporation, the evaporation term coming out of these systems. And then we also wanted to consider what the outflow and the infiltration term could be, which we ended up just lumping together for our results because we didn't have enough data to discretize them. But so in summary, here are the modeled versus the observed results for the model. So we have the observed inundation in orange and then modeled in dashed blue. And so I also have in this time series here inflow and then outflow below that lumped together. And then I have the inflow and outflow terms further broken out. And so I just want to bring those up quickly and describe them. So we were able to kind of establish the amount of evaporation happening through these systems by ascribing it to the variation in the seasonal variation that happened. And this is specifically for the Punta Brava system. And so you can see here that sinusoidal curve that is representing seasonal evaporation. And then we also accounted for the amount of additional post-precipitation evaporation that would happen as well if there was increased inundation, which would lead to more evaporation. But then we also made sure to account for the amount of outflow that was happening to justify the recession rates that we saw. And so what you're seeing here
in this intermediate blue color is that outflow term, which could be a combination of infiltration and runoff, is over 10 times larger than evaporation in some cases. And then we also calculated what the amount of spring discharge would have to be in order to replenish the surface waters to meet the observed inundation. And so once we did that, we also noticed that the observed levels were, or the model levels were still not matching up to what we observed. And so we had to add an additional term, which we ended up noting was probably, and we hypothesized that had to be some kind of pluvial storage release because it was such a prolonged, it was occurring through such a prolonged amount of time. And so it's interesting because this term lasts for anywhere between 3 months to a year after precipitation. And in some cases, it makes up almost 50% of the minimum inflow needed. And so in conclusion, what we've been finding through the study is that there are some distinct inflow mechanisms from recharge. There are some really distinct inflow mechanisms for these specific surface water bodies. And we've also been able to ascribe resilience of these surface waters based on not only upgradient spring discharge, but the amount of pluvial storage release that's happening as well. So I know I'm over time, but I just want to quickly thank all of my colleagues who have helped me with this work, specifically David Bout, Leanne Monk, Brendan Moran, Daniel Corcoran, and Xander Kirschen. And just also want to thank the Albemarle Corporation for their support. And feel free to let me know if there are any questions. Thanks very much, Sarah, for this very interesting and very nice presentation. While we wait for some questions from the audience, maybe I can ask you a couple of questions about your experience, Sure. practical experience during your PhD, and what do you think has been the most difficult during these years, and what would have changed if you could come back to the beginning? What do you have changed? Oh, it's been the most difficult. Tricky. That's a good question. I feel like the list is long. I think definitely, hindsight is always, when you look back at, the past, I would say definitely data organization is so important, and you can never be, you can never organize and keep track of your data like well enough. So I would say just trying to keep track of your data and have good systems in place is that's a very good tip wonderful for everybody. And now looking forward, what are your expectations, or what do you want to do in the future? Some ideas or some? I think I mentioned in the study I was interested. Well, maybe I didn't bring it up or talk about it too, but briefly, there's some really interesting stuff happening in these systems with respect to water-rock interactions, and especially like post-flooding from precipitation events. There's some what we think are really dramatic changes to the hydrogeology with respect to dissolution of specific, salts and gypsum, halite, etc. And so that ends up, we think, having pretty impactful effects on the flow dynamics in these systems. So I'm interested in doing some reactive transport modeling to better constrain, what we can expect to see from flooding events like that. That's great, very interesting. Let me check if don't see any questions at the moment in the chat. No questions, just very nice words. Thank you. So I don't know, Nuria, if we have time for some questions, or we can move to the next presentation. I think we can move
and then if someone asks something for Sarah, we can go back and... Okay, so we can move to the next speaker, and if we have any some questions at the end, we can discuss that. So thank you again, Sarah, and we can move to Jaime for the next presentation. Bueno, nuestro segundo ponente de hoy es Jaime Fernández Ortega, del Centro de Investigación Hidrogeológico de la UMA, de la Universidad de Málaga. Hola, Jaime. ¿En qué estás haciendo actualmente? Pues yo ahora mismo estoy desarrollando mi tesis doctoral aquí en el CEUMA, en el Centro de Hidrogeología, y pues estamos trabajando en el desarrollo de un sistema de alerta temprana para la contaminación de aguas subterráneas en el abastecimiento del pueblo de Ubrique, que al final pues es una población relativamente pequeña, se abastecen totalmente de agua subterránea y bueno, pues tiene una ligera problemática que ahora veremos con la calidad de las aguas. Y ya que mencionamos el proyecto, ¿este proyecto es de alguna entidad? ¿Está financiado por alguna entidad o es un proyecto europeo o nacional? Es un proyecto europeo, se llama Proyecto Karma y es una convocatoria prima. El proyecto lo que estudia es la disponibilidad de los recursos hídricos en acuíferos kársticos en el entorno mediterráneo y pues tanto la disponibilidad como la calidad química. Y pues estamos trabajando en colaboración con otros colegas, digamos, con otras instituciones que son pues la Universidad de Montpellier, la Universidad de Roma, el Instituto Tecnológico de Karlsruhe en Alemania. O sea que somos varios grupos los que estudiamos en el entorno mediterráneo. Perfecto. Pues cuando quieras puedes compartir y nos cuentas. Muy bien, allá voy. Vale. Creo que se ve. Sí, ¿no? Muy bien. Pues nada, por resumiros un poco los contenidos que vamos a ver ahora al principio, os voy a explicar la zona de estudio, cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta la captación de aguas en la población de Ubrique, los objetivos de este proyecto, la metodología que hemos utilizado y la red de control, y también veremos los resultados, la validación del sistema que estamos desarrollando y cuáles son pues, las conclusiones y las perspectivas de futuro. No voy a entrar mucho en detalles sobre los resultados del proyecto, sino que me gustaría más explicaros un poco la metodología que estamos siguiendo en Ubrique para desarrollar este sistema, ¿vale? Ubrique, pues es como podéis ver aquí, está situado en la sierra de Cádiz, en el parque nacional de Grazalema, de la Sierra de Grazalema, y pues se sitúa más o menos en altitud entre 800 y 1200 metros sobre el nivel del mar. El sistema pues está constituido, es un acuífero kárstico, está constituido por un basamento de evaporitas y yesos del Trías y luego pues una serie de carbonatos, de litologías carbonáticas de calizas y dolomías, unos aproximadamente 500 metros de espesor, que son las que forman las principales formaciones acuíferas. Y sobre esto pues nos encontramos unas margas cretácicas y discordantes sobre toda esta serie las formaciones del flis, que son principalmente pues arcillas y areniscas, que son materiales impermeables. Entonces, ¿cuál es la casuística de este sitio? Bueno, pues que el sistema de Ubrique es un karst binario. Eso quiere decir que la recarga se produce tanto por infiltración difusa en el área de recarga, que aquí podéis ver una foto pues, de la piaz que nos podemos encontrar en esa zona, pero luego aquí en el mapa podéis ver una pequeña cuenca pintada en verde. Esa cuenca endorreica está desarrollada, pues casi la mitad de la cuenca, en flis. ¿Qué pasa? Que cuando llega un evento de lluvia, una tormenta, pues esa pequeña cuenca genera la suficiente escorrentía como para activar un arroyo que se infiltra al sistema a través de la sima de Villaluenga. Las principales líneas de flujo, pues las podéis ver allí hacia la descarga se produce por la parte suroeste del sistema a través de dos manantiales permanentes que son Cornicabra y Algarrobal, de los cuales se abastece, ¿no? De ahí capta el agua
la empresa de aguas de Ubrique para abastecimiento, y un tercer manantial que es un drop lane, que solo se activa pues, en épocas de grandes lluvias, ¿no? De un evento de recarga bastante importante. Entonces, ¿cuál es el problema que hay en este acuífero? Pues que, como os dije, cuando se genera esa escorrentía en la pequeña cuenca endorreica, lava los suelos en los que se realizan una serie de actividades. Pues tanto el ganado caprino, una serie de fábricas de queso que hay aquí en Villaluenga del Rosario, que es el pueblo que se encuentra en la zona de recarga, y también la depuradora del propio pueblo, que pues está adaptada a los habitantes que tiene, que son alrededor de 500, y pues no tiene en cuenta tampoco la ganadería que hay en ese entorno. Entonces, más allá del problema que se genera con la entrada concentrada a través de la sima, lo que hace esta serie de presiones es empeorar todavía más la calidad del agua, sobre todo con aporte de contaminación química. Aquí os voy a poner un pequeño vídeo de cómo entra el agua después de lavar los suelos. Para que os hagáis una idea, ese caudal o los picos de caudal que entran por la sima pueden llegar a los 5.000, 6.000 litros por segundo en momentos punta. Entonces, para resumir un poco la problemática, lo que tenemos es en el área de recarga una recarga concentrada que lleva sedimento en suspensión de manera natural, es decir, una contaminación inorgánica, podríamos decir, pero que se genera por la casuística del sistema. Y, por otro lado, una serie de actividades que lo que hacen es empeorar todavía el agua que entra al sistema. ¿En qué se traduce esto? Pues en que la descarga que se produce en los manantiales en Ubrique lleva asociada una alta carga contaminante. Con lo cual, lo que nosotros estamos haciendo es responder a una necesidad. Es una investigación un poco más aplicada de lo que se suele hacer en entornos kársticos, ¿no? Entonces, un sistema de alerta temprana es al final una integración de diferentes sistemas de monitorización, de telemetría, de computación, que sirven para adelantarnos a un evento de contaminación o hacer que los efectos que éste tenga sobre la salud humana, en este caso en el agua de consumo, pues sean los más bajos posibles, ¿no? Con lo cual, ¿qué objetivos tenemos dentro de este estudio? En primer lugar, caracterizar con cierto detalle los episodios de contaminación y de turbidez. En segundo lugar, identificar los parámetros de alerta temprana, es decir, aquellos parámetros que son fáciles y rápidos de medir y que se correlacionan con los indicadores de contaminación. Y, por otro lado, pues definir los umbrales de activación de las alertas dentro del sistema de alerta temprana, ¿no? Y, por último, pues instalar el sistema de telemetría para que transmita los datos en tiempo real. Aquí tenemos los principales puntos de la red de control, que son pues, los dos manantiales permanentes y el manantial de drop plane. Y luego, en la zona de Villaluenga del Rosario, el entorno de la depuradora y de la sima y la estación meteorológica que tenemos a unos 1.000 metros sobre el nivel del mar en la sierra de Ubrique. Para todo esto, pues hemos utilizado técnicas de laboratorio, como son pues, el análisis de elementos traza con un ICP de masas, elementos mayoritarios. También hemos hecho una estimación semi-cuantitativa de la cantidad de bacterias, de coliformes totales y E. coli. Y luego en los manantiales hemos instalado loggers de altura de la mina de agua para conocer el caudal y también, que es el dispositivo estrella, digamos, de esta investigación, que es el fluorímetro. El fluorímetro nos permite medir de manera rápida y relativamente fiable la calidad del agua, la calidad química del agua. Y con él podemos medir la turbidez y la fluorescencia de tripotriptófano. Esta fluorescencia, o el triptófano en general, se suele relacionar con la actividad bacteriana. Entonces, asociamos su fluorescencia también, o hay estudios que relacionan su fluorescencia a la actividad bacteriana, ¿eh? A la presencia de coliformes o de otros organismos patógenos. Los primeros resultados que podemos ver, pues en el caso del manantial de Cornicabra, estas series temporales, como podéis ver en las imágenes de la derecha, los eventos de turbidez lo que hacen es poner el agua color chocolate prácticamente, es decir, eso no va a entrar al grifo de nadie porque pues en España tenemos unas leyes de consumo de agua de consumo humano que
marcan que por encima de 5 NTU, 5 unidades de turbidez, no se puede consumir ese agua. Entonces, en el manantial de Cornicabra, pues en esta serie temporal lo que vemos es el comportamiento pues bastante típico de manantiales kársticos, con una respuesta relativamente rápida del caudal, un pequeño efecto pistón y luego una posterior dilución en la conductividad eléctrica. Y luego lo que más me interesa es estos cajetines de aquí arriba, en los que veis un pico de turbidez de aproximadamente 60 NTU, esta línea marrón que tenéis aquí, en el primer evento de lluvia del año hidrológico, pero en los siguientes los picos de turbidez no son tan altos. Y aproximadamente pasa lo mismo con la fluorescencia del triptófano, ¿no? El primer evento es el más intenso y los posteriores pues llegan aproximadamente a unos 20 ppb equivalentes. La caja que tenemos arriba lo que nos muestra es la presencia de bacterias, ¿vale? En unidades formadoras de colonias. Y lo que podemos ver es una también alta cantidad de bacterias que en Cornicabra pues también se correlacionan con la intensidad del evento. En el manantial de Algarrobal lo que tenemos es, bueno, aparte de que tiene un comportamiento hidrodinámico y también hidroquímico ligeramente diferente, lo que vemos es que los umbrales de turbidez y de triptófano son muchísimo más altos. Aquí el primer evento de turbidez llegó a 350 unidades de turbidez. O sea, que es muchísimo más alto que el otro. El triptófano muestra picos de alrededor de 120 ppb equivalentes. Es decir, ya de aquí podemos sacar que la magnitud de la contaminación es mayor en este manantial. Y también en Cornicabra el máximo que teníamos de contaminación por bacterias es aproximadamente 1.000 unidades formadoras de colonias y en Algarrobal tenemos 3.000. Es decir, que la magnitud de la contaminación es ciertamente mayor en este manantial, ¿no? ¿Qué es lo que observamos en estos gráficos? Pues que la mayor presencia de coliformes se sitúa en el manantial de Cornicabra, normalmente cuando hay una descarga entre los 300 y 800 litros por segundo, mientras que en Algarrobal la mayor cantidad de coliformes la encontramos a partir de los 600 litros por segundo. ¿Vale? Es decir, que normalmente, pues eso, en aguas altas. Es decir, el primer factor determinante de que encontremos o indicador de que vamos a encontrar contaminación es un aumento de caudal. ¿Qué hemos encontrado aquí también en el ACP que podéis ver a la derecha? Pues dos grupos bien diferenciados. El grupo que se encuentra abajo, que incluye sulfato, cloruro, conductividad eléctrica, temperatura y TOC, son grupos relacionados con la mineralización. Y el grupo que encontramos arriba con el aluminio, el écoli, los coliformes, la turbidez y la fluorescencia del triptófano es el grupo que indica la contaminación. Es decir, que efectivamente tanto la turbidez como el triptófano nos sirven para detectar rápidamente la presencia de coliformes porque muestran una buena correlación. ¿Qué es lo que hemos hecho entonces? Pues establecer una serie de umbrales tanto de precipitación a partir de los cuales encontramos o podemos dar una respuesta de caudal en los manantiales y pues luego los umbrales, por un lado, el de turbidez que está establecido ya por la normativa española, que es, bueno, al final la adaptación de la normativa europea, ¿no? Y luego, por otro lado, un nivel base de triptófano que ese se ha establecido en función de los niveles que encontramos en los acuíferos, porque hay pues otro tipo de investigaciones, otras publicaciones que fijan el nivel máximo, digamos, apto para consumo humano de fluorescencia de triptófano en 4 ppb, por ejemplo. Entonces, ese umbral a nosotros no nos vale porque siempre está por encima. Estos umbrales los calculamos nosotros en función de las características de cada manantial. Entonces, una vez establecido este workflow, lo que hemos hecho es validarlo. Durante este año, pues ha habido 2 eventos de precipitación con la suficiente intensidad como para generar una respuesta, en este caso en el manantial de Cornicabra, y la idea para la validación es que ese workflow se ejecute cada 15 minutos. Es decir, que el algoritmo automáticamente cada 15 minutos calcule el riesgo que existe de sufrir un evento de contaminación. En este caso vemos que si no hay unas lluvias intensas, como marcaba antes, superiores a los 80 litros por metro cuadrado acumulados en 4 días, no genera ningún tipo de alerta. En cuanto en la primera crecida se acumulan los 80 litros, ya nos muestra la franja amarilla de alerta, aquí puede pasar algo. Y luego en rojo, obviamente es que ya a partir de ese umbral de turbidez pues se ha
ha comenzado a no tener esa calidad necesaria para el consumo humano, ¿no? En el manantial de Cornicabra, de Algarrobal, pues lo que vemos son los mismos 2 eventos de lluvia, pero que en el primer caso pues no ha generado esa respuesta ni de turbidez ni de triptófano en una crecida en noviembre. Esto sucede porque en las primeras crecidas o las primeras lluvias que hay durante el año hidrológico, al estar el sistema en aguas bajas o aguas muy bajas, el efecto de llenado de los sifones, bueno, por un lado de llenado de los sifones y por otro lado el efecto de almacenamiento de agua en el suelo, pues lo que hace es que, aunque caiga como en este evento que cayeron cerca de 350 litros, en el manantial no se produzca ninguna respuesta, ni de turbidez, ni de triptófano, ni de caudal, porque lo que vemos ahí del caudal, eso realmente son respuestas a lluvias locales por donde está situado el logger. Es decir, que el workflow que hemos propuesto es capaz de analizar con cierto éxito pues las probabilidades que hay de que suceda un episodio de contaminación, ¿no? Hasta aquí, ¿qué es lo que hemos conseguido dentro del proyecto? Pues hemos caracterizado las fuentes de contaminación que se encuentran en el área de recarga y que principalmente son 2. Por un lado, la contaminación inorgánica derivada de las características del sistema, es decir, la turbidez del sedimento que transporta en suspensión, y por otro lado, la contaminación orgánica que viene, pues los restos fecales de ganado, de la depuradora, de la fábrica de quesos, etcétera, ¿no? Luego, hemos implementado la red de control. Estamos midiendo en continuo desde principios de 2020 caudal, conductividad, turbidez, temperatura y la fluorescencia del triptófano. Luego, también sabemos que la turbidez, los sedimentos en suspensión, funcionan como un vector de transporte para la contaminación orgánica y también para los metales, ¿vale? También hemos establecido pues, los diferentes umbrales de activación de las alertas del sistema de alerta temprana y hemos establecido el workflow, ¿no? El flujo de decisiones del sistema. ¿Cuál es el último paso? Lo que ya nos falta, que ya estamos trabajando en ello en colaboración con un grupo de informáticos, pues es establecer el sistema de telemetría. Es decir, que los equipos que ahora mismo tenemos en el campo registrando en continuo sean capaces de transmitir esos datos y que el workflow que os he enseñado en un servidor online, en una nube, sea capaz de calcular cada 15 minutos el riesgo que hay de sufrir un evento de contaminación. Y que estas alertas o ese estado sea posible verlo en tiempo real a través de una aplicación y con diferentes accesos, pues en función de si eres el consumidor final de agua o eres el gerente de la empresa de aguas o eres un operario, ¿no? Y pues nada, esto es todo. Este es el proyecto que tenemos para intentar optimizar la captación de agua en el acuífero kárstico de Ubrique. Y pues nada, espero que haya quedado todo lo más claro posible. Si tenéis alguna duda, aquí estoy para resolverla. Bueno, muchas gracias, Jaime, por tu presentación, que has quedado muy, muy clara. Y quería preguntarte yo, bueno, primero te voy a preguntar de general y luego te voy a hacer una preguntilla. Desde que habéis empezado con esto que nos has presentado, ¿cuál ha sido el mayor reto? Porque te ha tocado justo encima de la pandemia, de encierro y de todo. Sí, pues eso por un lado. Hacer campo en pandemia, duro, porque además con los confinamientos perimetrales, pues yo me iba al campo, no tenía dónde comer, no tenía dónde quedarme a dormir, porque tampoco estaba nada abierto. Entonces, hacer el campo en la pandemia fue duro. También porque durante el primer año, la época de lluvia nos la pasamos confinados, que no podíamos ir al campo, y cuando ya nos desconfinaron en mayo, hasta diciembre no llovió. O sea que es que el primer año fue prácticamente en blanco, sin datos ni de lluvia ni de respuesta a los manantiales. Entonces, efectivamente, la pandemia ha luchado en contra de la ciencia. Ya. Bueno, y de lo que comentabas de las alertas de cada 15 minutos, igual sería interesante también registrar, como hacen a lo mejor en Japón, ¿no? Los teléfonos de los usuarios, que si son 500 en ciertas poblaciones, no son tantos,
y poder avisar de, pues hombre, de tal hora a tal hora o a partir de esta hora que no se consuma o que se tenga cuidado para qué se va a utilizar el agua. Ellos el sistema que tienen ahora es un sistema manual, digamos. Ellos saben que eso sucede cuando llueve, pero no conocen los umbrales o no conocen con el detalle que conocemos nosotros el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llueve lo que hacen es mandar al operario que está allí de guardia a cerrar la llave de paso. Pero muchas veces lo que sucede es que no hay una respuesta tan rápida de la turbidez, con lo cual están desperdiciando una cantidad de agua que sí se podría aprovechar para el consumo humano. Y otras veces lo que hacen es que no se espera que haya respuesta porque no llovió tanto, pero resulta que el sistema está en aguas altas y entonces responde muy rápidamente a eventos de precipitación. Y entonces ahí lo que les pasa es que dejan pasar agua con turbidez a los depósitos. Entonces, al final el objetivo que tenemos es ayudar en la captación de agua, optimizar los procesos de captación de agua del acuífero. Perfecto. Bueno, pues a ver si alguien tiene alguna pregunta en el chat. Y no sé qué más te puedo preguntar yo. ¿Qué perspectivas de futuro tienes después de este proyecto? ¿O si el proyecto es toda la tesis o es solo una parte de tu tesis? Es una parte. El proyecto también incluye la zona de la serranía de Ronda, la sierra de los Merinos, Colorado. Y lo que pasa es que allí es un poco más enfocado al tema de procesos dentro del CARS, ¿no? Procesos físicos dentro del CARS. Lo estamos utilizando también para modelización, aplicar modelos matemáticos. Estamos haciendo también análisis de los suelos, de metales en los suelos. Estamos midiendo radón tanto en los manantiales como en los suelos. Estamos viendo también la distribución de partículas en los sedimentos en suspensión. Es decir, hay muchas cosas dentro del proyecto, pero al final lo que va a ser mi tesis es el desarrollo del sistema de alerta temprana. Y pues, hombre, como expectativas de futuro, pues a mí me gustaría seguir ligado a la investigación y sobre todo a los medios kársticos, que es en lo que trabajo ahora y lo que me llama la atención, la verdad. Mira, pues mientras que me comentabas, Javier Heredia nos pregunta qué tratamientos le realizan al agua captada. Si sabes, a lo mejor sabemos. Lo cloran. Hipoclorito sódico potable. Y lo que pasa es que tienen las dos captaciones. En el manantial de Cornicabra, de la captación entra directamente a la red. Entonces lo que tienen es un dosificador puesto allí que va soltando gotas de cloro. Y luego en el otro manantial lo que tienen es el dosificador puesto a la entrada de la bomba y entonces el agua cuando llega al depósito ya está clorada. Pero no tienen ningún tipo de filtro ni tienen ningún tipo de cloro y para adelante. Vale. Bueno, pues si no tenemos ninguna pregunta más, muchas gracias Sara y Jaime por vuestras presentaciones. Vosotros. Thank you so much, Sarah and Jaime, for your presentations. No problem. Mucho gusto. Recordaros que debajo del vídeo en la descripción vamos a dejar el email de los ponentes para que contactéis con ellos en caso de que tengáis alguna duda o interés. Below the video in the descriptions we will leave the email of the speakers so that you can contact them in case of doubt or of interest. Y muchas gracias a todos aquellos que os habéis conectado en la sesión de hoy de Join Hydrocafe. And thank you very much to all of you who have connected live to this session of the second edition of Join Hydrocafe. Bye bye. Thank you. Bye bye. Take care. Bye. Luego. Bye.